experiencia de lo que sucede en la península ibérica, en el sector, en el ámbito ajeno a el dominio musulmán, en las zonas cristianas. En realidad, como lo que se había terminado de decir, en esas zonas cristianas hay autónomas, hay varios principados, algo de eso que dije, hay varios principados, varios señoríos. Habíamos hablado de Asturias. Asturias, después va a ser el núcleo de futuras ampliaciones y de hecho, avanzando en esa perspectiva de adelantar territorio, va a trasladar a la capital a la ciudad de León. Que ahí va a estar el núcleo del reino de León, que es uno de los reinos. Que va a ser el más tradicional. ¿Se acuerdan que habíamos dicho la otra vez de cuál es el proyecto político institucional de esta reino? Nación de Asturias. Algo dijimos. Yo le contaba que estábamos todos. ¿De la plataforma o las características? No, escuchá la pregunta, Hablé de un reino y ese reino tiene un proyecto político institucional que lo va a, de alguna manera, lo va a orientar durante siglos. ¿Qué dicen esos cristianos? Tiene que ver con la denominación de todo el periodo. Reconquistar las fronteras. Y reconquistarlas, ¿por qué y para qué? Reponer las fronteras. No. O sea, eso va a ser un mecanismo que permitirá eventualmente, llegar al otro objetivo. Es un instrumento. ¿Cuál es su objetivo? No buscaban unificar la península ibérica. Unificar la península ibérica. Ahí sí, o sea, ellos lo que están diciendo nosotros, como herederos de los visigodos, somos dueños de todo. Eso es lo que yo les había dicho, la lógica de ustedes. ¿Sí? Entonces, si vos te planteás que sos heredero de los visigodos, ¿qué podrías hacer con el derecho? ¿Qué te parece? En primer lugar, tomarlo y tomar lo que quiero tomar, lo que yo pretendo. Entonces, lo que va a pasar, y algún autor habla de esto, es que en el reino de León, que es el más, digamos así, más apegado a las tradiciones, pero porque tiene un proyecto político, lo que van a hacer en un principio es utilizar las normas visigodas, o sea, ¿cuáles? Bueno, qué bien, saben que están acá, por eso que saben que están acá.
la ley 22 de la ley romana. No, está bien, pero había un instrumento que tenía una denominación específica. ¿Cuál era? El líder de edición. El libre juicio. O sea, acá también, fíjense, hacemos un pequeño comentario extra. A veces hay motivos de funcionalidad para adherir a normas jurídicas, a veces también hay motivos de legitimación política o institucional. Esas cosas a veces las podemos ver desde cierta formalidad. Entonces, piensen en estos dos fenómenos que hemos tenido en el siglo XX. Que son algunos de los que estamos viendo especialmente ahora. ¿Quién tenía asiento en el Consejo de Seguridad? ¿Quiénes tenían asiento en el Consejo de Seguridad permanente de Naciones Unidas? Los que ganan la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién es él? Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, la Unión Soviética. Unión Soviética, no era Rusia. Ahora que Rusia. Ahora que Rusia. ¿Está bien? Bueno, y no, es que Rusia es continuadora de la Unión Soviética. Y sí, no. Los que no son, los que eran de la Unión Soviética. Uno podría decir, no, esto es para todo el territorio. No, o sea, lo que quiero decir es, de repente hay uno que dice, no, la silla es mía, yo soy el continuador de lo que también podría haber sido. De hecho, cuando se disuelve la Unión Soviética, buena parte del arsenal nuclear, que además estaba repartido en varios países, estaba en Ucrania. Y sin embargo, nosotros somos los continuadores. El país que tenía asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, además, era China, la otra China, la que hoy es Taiwán. Y hasta 1972 o 73, la que estaba en el Consejo de Seguridad no era la China continental, era la isla de Taiwán. O sea, a veces, y también no les interesaba tanto a los leoneses aplicar el libre judicio, pero era una manera de mostrar una continuidad jurídico-institucional que, supuestamente, por lo menos para ellos, les servía el justificativo de decir, ¿ven? Nosotros estamos en esta porción chiquitina, pero en realidad somos los dueños de todo. Así que, bueno, de todos los reinos y poblaciones que hay entre los cristianos, el que por motivos institucionales está más cerca de los visigodos son los leoneses. Pero ahí nos vamos a encontrar con una situación, una experiencia que es extraordinaria. Ahí sí, ahora vamos a hablar vamos a volver a hablar de los pueblos y de la ocupación de los territorios. Todo el mundo cristiano alto medieval es un mundo marcado por una precariedad completa en cuanto a cultura, capacidad intelectual, desarrollo económico. La gente, ahora después vamos a entrar en esta comparación, pero Europa, como ya lo dijimos antes, esta Europa de la alta Edad Media no se parece en nada a nuestra idea de Europa.
Y la gente que está en la zona de frontera es todavía peor. No sé si decir la palabra peor, porque esto es una marca. Es todavía más precaria. Yo no sé si alguno de ustedes recuerda, si lo leyó, algún fragmento del Cantar del Mío Cid. Si alguna vez han leído esto y se acuerdan, ¿sí? Nos encontrásemos con alguien como Mío Cid y Álvaro Fáñez, que es como Palma de Oro, más o menos en el Cantar del Mío Cid, y rápidamente trataría de llamar a la fuerza del orden, que es una especie de asesino serial sin límites. O sea, una de las frases que suele acompañar la actitud de Mío Cid es que se enfrentó a los sarracenos, nombre que se le daba a los musulmanes, y de tantos que había matado, la sangre le chorreaba por el codo. Cárcel de máxima seguridad, un palo de la bolsa. Pero, sí. ¿Y es verdad que ponían el cuerpo muerto de Mío Cid en un caballo? No, hay todo un mito, no se sabe. Sobre esto está, lo que la profesora está preguntando es, Mío Cid es un personaje del que sabemos muy poco. O sea, el personaje histórico real que sí existió, se sabe muy poco, y buena parte de lo que se sabe es por ese poema muy rústico y, digamos, para nosotros suena de una manera que es agobiante, que está en el lenguaje. Pero el Cid Campeador parece ser que fue, además de ser un personaje histórico, era un personaje que era vasallo del rey de Castilla. Como vasallo, como guerrero, pero al mismo tiempo como sometido al rey de Castilla, por motivos de enfrentamientos, de celos, de conflictos, el rey desconoce el lazo de vasallaje del Cid, Alonso Díaz de Bilbao, ¿no? Y el Cid queda sin señor. Esto en la construcción de relaciones y de lealtades era algo terrible, igual. Pero como era un gran guerrero, consigue algunas personas, algunos jinetes que lo acompañan e inicia una campaña que lo va a llevar a conquistar la ciudad de Valencia y a convertirse él por mérito propio en rey de Valencia. Y lo que sucede es, claro, no era un poder político poderoso en sí mismo, sino que lo que estaba detrás era el prestigio de él como combatiente, como comandante de armas. Y sitian la ciudad de Valencia, y el mito dice que intentaba sitiar la ciudad de Valencia, él se muere, y que temiendo que las noticias fuesen contraproducentes y que generase la idea de que lo podían derrotar, al mismo tiempo, dado el prestigio de él, dicen que al día siguiente, o 2 días de muerto, pusieron al caballo, pusieron su cadáver encima del caballo con sus armas, y que la sola imagen del Cid hizo una desbandada entre los tipos. No pensaban, digamos, en ese relato no había rigor mortis, una serie de cosas. Váyase a saber si también podría ser, no, pusieron las armas, no, ustedes imagínense un fiambre putrefacto que empieza a dar vueltas por ahí, medio verdoso. Y sí, que la historia yo no la inventé. Para esta hora todas las imágenes son contraproducentes. Así que
ese carnicero, asesino serial, de más características, uno podría, haciendo una lectura, tiene que ver con la necesidad de supervivencia. O sea, no es que en ese momento y en esas circunstancias un personaje como el Cid Campeador era un personaje necesario. Ustedes no sé si saben, hay el número que voy a decir es un número que no me acuerdo, está próximo al real, pero no tiene la precisión. Durante la guerra de invierno ruso-finlandesa de 1940, hubo un finlandés que después se convertiría en el francotirador más exitoso de la historia. No sé si son 400 y pico de bueno, un número así, o sea, el tipo, pongamos la cifra baja mía, que es mucho más posible que esté cierto el número que dice Gonzalo, mató a 400 personas. Uno a uno. No es que tiró una bomba y mataron por dentro, no, tipo tú. Ahora, ese tipo termina la guerra y no mató a nadie. O sea, en el combate el tipo fue eficiente en lo que... Ustedes imagínense, un tipo que baja todo un regimiento él solito, todos los días, limpiaba 3 o 4, se pillaba 4 o 5, más iba mal. Nosotros hoy vivimos, como también vivimos en un continente de pastos, este tipo de cosas nos parecen. Sí. Es más, creo que dice el mito que no usaba mira para no mostrar el espejo. Bueno, exacto. ¿Qué personaje hacía? Que se ponía hielo en la boca para que no le saliese digamos, ese mito que decimos nosotros de la dieta o algo. Lo cierto es que el tipo hizo. Pero no es que después se convirtió en un adaptado social, trauma posbélico, una especie de John Rambo, versión navideña y lapona. Pero, entonces, volvamos a la Reconquista, y claro, la Reconquista tiene que ver mucho con algo que un historiador norteamericano, o sea, como medio siglo, habló de el castellano que está en la meseta, que está defendiendo su tierra, es un tipo de una, digamos, de una actitud de autopreservación extraordinaria. O sea, el tipo está en el medio del campo solito defendiéndose, obedece al rey, pero el primer escalón de defensa es el mismo. Por eso, de ahí viene el nombre de Castilla. Castilla es la tierra de los castillos. Los castillos se tienen que construir porque vos estás durmiendo y con un ojito tenés que tener otro abierto, porque en cualquier momento te entran los musulmanes a robarte tu ganado. Y fíjense ahí, bien, esta es otra de las cosas. Más allá de que hubo terribles opresiones y crímenes y situaciones que ya vamos a mencionar por otro. Pero si estos son los antecedentes, viendo cómo salieron los tipos que llegaron a América se portaron casi como un califante. No estoy hablando desde el lugar de las víctimas, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Pero si vos tenés que estás acostumbrado, fíjense, les pregunto también, nosotros hoy vivimos en una sociedad donde hay determinados elementos, por nuestro confort, no hago la crítica a eso, pero hay que entenderlo. Ay, no soy vegano, vamos a mandar a preguntar a un tipo de campo, agarra un chancho y lo corta así, y le dejan sangrando el bicho, el chancho llora. Claro, uno le
cortás el cogote de una gallina, el cuerpo de la gallina camina unos cuantos metros solito. Bueno, algunos ven este tipo de cosas, ¡ay, qué horror! Bueno, está bien, el mundo se hizo así hasta una generación atrás, no nos vengamos a, digamos, ¿está? Y claro, después uno ve, como ustedes saben, sociológicamente hablando, los hechos de violencia en el ámbito rural son de se enciende una chispa de violencia por determinadas cosas y uno tipo termina ensartado con un facón en la barriga, como quien dice, vi llover. Hace poco salió una noticia en el diario de un peón que estaba indignado porque su patrón, no era el patrón del campo, sino de la actividad que hacían, eran alambradores, había contratado a otro tipo en vez de aumentarle con horas extras. Entonces, mientras su patrón estaba haciendo un asado al disco para toda la peonada, el tipo le dijo, vos, yo te voy a cagar la trompa. Y el tipo le dice, vos y cuánto más. Y el otro tipo fue con un palo y se lo partió en la cabeza. Bueno, el patrón sacó un cuchillo, se lo clavó debajo de la axila y lo mató. Chao, listo. Resultado, jurado popular, el patrón es inocente. Bueno, para nosotros, que la dignidad, que no sé qué, que vamos a ver, que bla, bla, bla. Hoy estaba leyendo al revés, fíjense lo que también son las cosas. En España, me dio esto que me parece hace unos años, hace un par de años. Un joven, no tan joven, un tipo adulto, 30 y tantos años, está con su pareja, va caminando por la calle y ve un viejo de 91 años que a su mujer, que tenía jóvenes 87 más o menos, la estaba surtiendo a bastonazos. Entonces, el tipo fue y le dijo, deja de pegarle a su señora. El tipo dijo, ¿vos quién te crees que soy? Y lo amenazó con el palo. El tipo fue y le dio una trompada. Con tanta mala suerte, el viejo se cae, se golpea la cabeza y se desnucó. Bueno, ¿qué hizo la justicia en España? Exceso en la violencia, no sé qué. El tipo que salió a defender a la vieja, 3 años de prisión más 50.000 euros de multa. Qué ganas te da de ayudar a la gente, eso, ¿no? Claro, sí, porque decir, Mucha suerte. sí, lo lamento en el alma, que te cure el otra. Bueno, situaciones y además otra cosa. Lo de no es la muerte, es una indemnización que tiene que pagar a los hijos del muerto, que son también los hijos de la muerta, que parece que no se preocupaba mucho por la madre, que recibía bastonazos y que deben ser 2 pendejos de 60 y 65 años, más o menos. Bueno, pero las sensibilidades son, a veces, la gente que está en la frontera está hecha a golpes, está hecha a zafar, está hecha a enfrentarse a lo que venga como venga. Y esa sensación de que está hecha a enfrentarse como venga a lo que venga, resultaba difícilmente compatible con la idea de respetar el libre exterior. Una cosa complicada. Claro, el tipo que está en la frontera tiene una idea de justicia, que es una idea tal vez cercana a la que pueda tener el pequeño J. ¿Cómo se llama el pequeño J? Vos me afanaste y te corto el pedacito. Esa es una idea así muy, diríamos nosotros, transparente. Vos me afanás, perdés. Bueno. Así que, ¿por qué les señalo esto? No es, fíjense, Castilla es como una especie de zona
Ibérica de León, que se convierte, creo que en el año 976, en reino independiente. ¿Sabes cómo es que se convierte en reino independiente? ¿Qué fenómeno marca esta conversión? El conde de Castilla convoca guerreros principales, a la gente de las ciudades. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que las ciudades tenían fueros? En las ciudades hay algo que no terminamos de decir, lo voy a mencionar, que se llaman consejos. Llama a los alcaldes, ¿se acuerdan? Eso sí, habíamos hablado de los alcaldes. Los alcaldes son los principales líderes o autoridades de los consejos. Y en la ciudad de Burgos, se reúnen y para manifestar este sentido de autonomía y de no dependencia de León, lo que hacen es quemar los ejemplares del libro de inducción. No vamos a seguir más este derecho. Vamos a seguir el derecho que llamamos nosotros foral. Ustedes piensan ahora, entonces, volviendo a las ciudades. Jurídicamente hablando, vos tenés algo que es una ciudad en el mundo ibérico alto medieval, lo que tenés es una población que tiene fuero, o sea, tiene un instrumento normativo que es el fuero. Ciudad no es un término urbanístico, sino un término político, que es una ciudad. Es como lo que hoy en provincia de Buenos Aires, en las zonas rurales, se conoce como partido. O sea, todo un distrito que puede tener una cabecera, pero la ciudad es la parte urbana y otras partes urbanas, pequeños poblados y su término. El término es la zona rural. O sea, vos tenés una zona urbana más o menos desarrollada, con casas, sin casas, pero no importa, pero la ciudad es todo, partes urbanas y todo el ámbito del territorio rural que la circunda, que la rodea. Cada una de estas ciudades tiene su propio derecho. Derecho foral, uno dice, se aplica el derecho foral. Claro, el derecho foral de Burgos es diferente del derecho foral de Zamora, que es diferente del derecho foral de Madrid, que es diferente del derecho foral de Segovia. Entonces, uno dice derecho de Castilla. No es el derecho de Castilla, son una variedad de derechos. Cada comarca, que es una ciudad, tiene su derecho. Hay una dispersión normativa territorial, tantos derechos como ciudades, pero además simultáneamente hay una dispersión normativa social, porque adentro de una ciudad los clérigos no tienen el mismo derecho que los laicos, los guerreros no tienen el mismo derecho que, digamos, los civiles. Entonces hay no solamente un montón de cosas, yo les dije, además, la dispersión normativa territorial, esas ciudades, esos fueros son chiquitas, o sea, en un territorio como lo que sería la ciudad de Buenos Aires de hoy, que tiene 280, casi 300 kilómetros cuadrados, capaz que habría 15 ciudades diferentes con fueros, ¿verdad? Un fuero de Liniers, un fuero de Belgrano, un fuero de Villa Urquiza, para decirlo de alguna manera. O sea, los territorios son chiquitos, muy chiquitos. Entonces, tenemos una variedad enorme de ordenamientos normativos que, sin embargo, son parecidos. Son diferentes pero parecidos. También acá, para poner una analogía, no por el territorio es mucho más grande, podría decir, pero nosotros estamos en un Estado federal y el derecho contencioso administrativo
piensen en 100 kilómetros cuadrados y en un montón. Vos tenías que tal vez eras mayor de edad en Toledo, pero recorrías hasta Alcalá de Henares, pasabas por Madrid y ahí no eras mayor de edad. Y volvías a hacerlo en Alcalá de Henares. A un lado la mayor de edad se alcanzaba a 21 años, en otro a los 25. ¿Se entiende? Claro. ¿Cómo podía funcionar esto? Podía funcionar porque tenemos una sociedad muy estancada, estática, donde no solamente la gente no se mueve. Nosotros mencionamos algo lo de decir campeador, es una excepción. La gente en general se mueve un poquito. Entonces forma parte de comunidades de referencia, donde el conocimiento personal es muy significativo. Y además de que no se mueve, no solamente no se mueve físicamente, no se mueve socialmente. Es muy difícil que el hijo de un campesino se convierta en un hombre. Los campesinos se llaman así, claro. No hay movilidad social, no hay. Y las cosas que se hacen son todas cosas, como dicen, como se hicieron siempre. Vamos a contar algo. Yo les decía, en la ciudad lo que hay es un órgano de gobierno que se llama consejo. Ahora, la palabra consejo en idioma castellano tiene dos formas de escritura. Consejo con S, consejo con C. Consejo, antes de que ustedes se fijen ahora en internet, ahora ustedes, consejo que sería no dar un consejo, sino la estructura, la institución consejo. Después nos fijamos en internet, ¿qué sería? Un grupo de personas especialistas en un tema que se junta para buscar una solución, por ejemplo. Bueno, si fuese así, a ver, ¿qué otra posibilidad hay? Y no sé, estás con cara de que vas a hablar, me mirás como y te vas al mazo. Yo lo veo por el video, dale, que acá algo. No, la cuestión política. Relacionado a lo que la geografía en sí, un consejo, para que se den un sector. Fíjense lo siguiente: Consejo Deliberante. Eso, claro, es como una institución de deliberación donde nos vamos a ¿Cómo se escribe el Consejo Deliberante? con eso. No, Consejo con C. Porque en buena medida las dos palabras consejo que significan cosas distintas. Tenemos consejo con S se relaciona con la actividad de aconsejar. Entonces, cuando tenemos un consejo con S que aconseja, o sea, que asesora, que ilustra, que orienta, que proporciona puntos de vista distintos, estamos ante un órgano que acompaña a otro. Que, bueno, un consejo con S asesora. En cambio, consejo con C, que viene de una palabra en latín, concilio, consejo, también concilio con S, quiere decir reunión. Entonces, vos en realidad hiciste alusión a algo más de reunión. Entonces, el consejo deliberante, formalmente, en la práctica sabemos que el consejo deliberante en la Iglesia absolutamente para nada. Y que no tiene, y de hecho es algo de cartón pintado. Pero en la lógica del sistema constitucional del Estado de
derecho republicano, el intendente es la cabeza del poder legislativo y el consejo deliberante es la cabeza del poder legislativo y deberían ser órganos equivalentes. Por eso el consejo deliberante no es con ese, no es el órgano que rodea al intendente, que es lo que sí pasa en la práctica. En la estructura constitucional está pensado como uno de los tres poderes, o dos poderes, a veces hay justicia de faltas, pero por lo menos los dos poderes políticos con excelencia en el orden municipal, equivalentes serían el intendente y el consejo deliberante. En cambio, cuando no tiene consejo, asesor, consejo de la facultad, en realidad el decano es el que tiene el poder y el consejo académico lo acompaña. El poder es del decano. ¿Se entiende esto? Bueno, entonces, el órgano que gobernaba en la ciudad era un consejo, no con S, sino con C. ¿Por qué? Porque era una reunión de personajes, en este caso, en las ciudades que tenían fueros y había consejos, la ciudad solo le debía obediencia al rey. No tenía un conde, un barón, un marqués, un duque que tuviese con un obispo. No. La ciudad se gobierna a sí misma. Y esto es un fenómeno fuera de lo habitual en Europa. Y es el fenómeno que después se va a trasladar en América. Los consejos medievales, la palabra consejo con C tiene como sinónimo regimiento. La palabra regimiento en esa época no remite a una unidad militar, sino a ¿qué es un regimiento? Es una institución política. En el consejo, los que manejan el consejo, que tiene una duración anual, se llaman regidores, de ahí lo de regimiento. Entonces hay 4 o 6 regidores y hay 2 regidores que además de ser regidores administran justicia. Como administran justicia se llaman alcaldes. Los 2 regidores más importantes son estos alcaldes. O sea, si nosotros tuviésemos que firmar un convenio con un consejo, el que firmaría es uno de los alcaldes, que se distingue en alcalde de primer voto y de segundo voto. Este nombre de primer voto y segundo voto tenía que ver con lo siguiente: el consejo toma decisiones en la ciudad, se reúnen todas las semanas y después de debatir se pasa a decidir. Y en la decisión empieza hablando que el alcalde del primer voto. Puede ser que sea derrotado por el alcalde del segundo voto y los regidores, pero si vos sos el primero en manifestar tu orientación y medio como que orientás los votos posteriores, ¿sí, Mariana? Entonces hay una jerarquía entre uno y otro, no es que las dos están en un mismo nivel entre los alcaldes. Bueno, el alcalde del primer voto es la máxima autoridad y el segundo voto, pero lo de alcalde de primero o segundo voto, estamos en una época en la que no hay separación de poderes y hay mucha mezcolanza de atribución. Entonces, a veces lo que solía pasar era que el alcalde de primer voto tenía competencia civil y el alcalde de segundo voto criminal, al revés. Se repartían la jurisdicción, pero esto del primer o segundo voto no tiene que ver con la jurisdicción, sino con la potestad. Entonces, vamos a decirlo así:
importante. Tomar decisiones es como, y no, yo no voy a pensar, en realidad, o sea, ¿sí? Entonces, de ahí que tenemos, dijimos, una de las palabras de este consejo es igual a regimiento, es igual a capítulo y es igual a cabildo, o sea, cabildo, regimiento, consejo, es lo mismo. De ahí que, por ejemplo, cuando pasa en América esta institución, en América se conoce mucho más como cabildo, no como consejo, pero por ejemplo, en el cabildo americano hay oficios consejiles. ¿Qué quiere decir? En el cabildo hay oficios del cabildo. Porque la palabra consejil es propio del consejo, es sinónimo de cabildo. ¿Se entendió esto? Sí, vos que querías preguntar ahí. ¿Vamos a preguntar? No, ya está. Bueno, entonces, lo que nosotros tenemos es que estas ciudades, no importa, entonces, para que vos seas ciudad, no importa que tengas mucha gente o poca gente, tenés cabildo, sos ciudad o villa, ¿sí? No tenés cabildo, sos una población. Entonces, la denominación ciudad no es un fenómeno demográfico, sino institucional. Y acá vamos a destacar lo siguiente. Ese cabildo tiene un fuero. Ahora, puede dictar ordenanzas, o sea, tiene una potestad autorregulatoria. Hay cosas que no puede cambiar, o sea, no puede ampliar el número de regidores, pero sí puede cambiar las formalidades para establecer el matrimonio, el régimen de registro de la propiedad inmueble. Cuando digo régimen de registro de la propiedad inmueble, no se imaginen, ¿no? Que hay aquel que tiene una piedra pintada de blanco, el campo del tipo, se acabó, está claro, o sea. Ahora, fíjense también que en esta sociedad, en general, la manera de resolver los conflictos, no solamente tenemos que no hay jueces, como a nosotros nos parece normal, y comillas equivocadamente natural, que son los jueces. A nosotros nos parece que los jueces tienen que ser técnicos en derecho. Ahora fíjense lo siguiente, para nosotros, hoy, ¿cómo es que un juez debería resolver un conflicto? ¿Haciendo qué cosas? Un juez que obra de manera adecuada, correcta. Aplicando la ley. También aplicando la ley. Aplicando la ley, está bien, pero aplicando o interpretando la ley, ¿a qué? Y en el caso concreto, ¿qué tiene que hacer en el caso concreto? O respecto del caso concreto. Conocerlo y que es tan obvio que a ustedes parece que es obvio, pero Habrá una solución equitativa. está bien. Bueno, Conocerlo y hacer un esfuerzo porque esa ley que va a aplicar sea razonablemente bueno, aplicable al caso. supuestamente subsumir la norma ¿a qué? Al hecho. A los hechos. O sea, a nosotros nos parece que es obvio. Un juez lo que tiene que conocer son los hechos. Sea que los conozca porque él mismo indaga en hechos o porque deja abierta la posibilidad a que los interesados le digan, miren, acá sucede o sucedió esto o aquello. Ustedes dirán, sí, así es el juez. Bueno, en realidad, en la alta realidad, sí, no es el juez. Primera cosa que puede pasar.
al llamado juez, que generalmente no sabe las normas, lo convocan para que sea testigo. El juez de la Edad Media se parece más al árbitro de box que a otra cosa. ¿Qué hace un árbitro de box? Verificar que no haya golpe debajo de la cintura, que no haya una actitud antideportiva. Lo que tiene que hacer es, tú, a este le dieron un castañazo y hace 10 segundos que no se levanta. Chao, ganaste vos. Nada más. No es que está diciendo vos sos mejor boxeador. Esto pasaba con Nicolino Roche, un boxeador. Tipo, hacía un boxeo que no tenía, no era equiparable. Entonces muchos decían, no, este tipo no hace boxeo, que está pelotudeando con el juego de cintura, que va, que viene. ¿No es cierto que no era antirreglamentario, era no usual en la práctica del boxeo? Bueno, el árbitro, entonces lo que veía es, vos no te le tiraste encima, no le pegaste de la zona prohibida, no listo, nada más. Y fíjense otra cosa, el ideal del juez, muchas veces, tiene que ver la idea del juez que verifica determinadas experiencias. Esto se ve muy claro en el relato bíblico de David y Goliat. ¿Se acuerdan qué es lo que el relato bíblico nos dice a nosotros juristas? ¿Qué pasó con David y Goliat? Se supone que vivimos en una civilización judeo-cristiana. Y escuchaste 200.000 veces hablar de David y Goliat. Les cuento, para que no se preocupen. En alguna universidad, la vez que planteé esto, me dijeron, no, sí, yo conozco lo de los Simpsons. Bueno, listo. Así que no se sientan menoscabados. Pero, a ver, ¿alguno se acuerda? En realidad, lo que nosotros tenemos, David y Goliat, se enfrentan porque lo que se están enfrentando son el pueblo de Israel y los filisteos. Y el pueblo de Israel, en realidad, es lo que plantea. Dice, nosotros somos los dueños, deberíamos ejercer la jurisdicción, tomo palabras nuestras, sobre este territorio. Un territorio en el que estaban los filisteos. Hoy, ¿eso qué sería? ¿Un caso de qué? Si se hace el planteo de un pueblo, la jurisdicción, ¿qué sería eso? Un tema de qué derecho. Internacional público. Internacional público. No lo tendría que resolver hoy la Corte Internacional de la Haya. Ahora, claro, hay un problema para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿qué decía? ¿Qué debería haber dicho si es un caso de derecho internacional público? Acá tengo estos mapas, acá está el tratado tal, nosotros Claro, tenemos... cumple con los requisitos. No, y el pueblo de Israel decía, no, que Dios nos dio esto. Y está flojo de papel, hermano. Se va con esto de que es la tierra prometida. Bueno, fíjense que hoy, esto es uno de los problemas que está teniendo Israel con lo de la franja de Gaza. Y el gran Israel. Dejemos de lado genocidio no, genocidio sí, violencia. Pero hay un problema de concepciones de derecho. O sea, los israelíes creen que tienen derecho, y los otros creen que tienen derecho, y en realidad, si vos empezás a escalar, todos una vez estuvieron en la vida. Esto es un lugar, parece más o menos como si yo
no me pasaste, estuviste 2 segundos ahí, uno tuvo hace 200 años, otro hace 3000, bueno. Entonces, los israelitas en este caso, fueron a reclamar un territorio. Y sin embargo, claro, primero no tenían ningún valor. Que digan, no, yo escuché a Yahvé que me dijo que estamos en el horno mal. Pero además, entonces, mirá, ¿qué deciden para poner término a esta disputa? Bueno, vamos a ver quién tiene razón. ¿Y quién tiene razón? ¿Cómo lo probamos? Bueno, hacemos enfrentar al guerrero que elija cada uno. Los filisteos se eligieron a Goliat, grandote. Y el rey Saúl hizo caso a David. No, Dios me dijo, yo no voy a triunfar. Ahora, se enfrentan dos tipos. David le da un piedrazo con la onda y lo mata a Goliat. Entonces quedó zanjado el litigio. Ahora, ¿qué tiene que ver que David le pegue un piedrazo a Goliat con tener los documentos probatorios suficientes? Nada. O sea, es que en esta época buena parte de los conflictos se resolvían mediante ordalías. Las ordalías, una de las cosas, hay una ley, se habla de la ley Caldaria. Yo tengo un litigio con él. Él dice que me prestó 4 carretas con trigo. Y yo digo que no. Vamos ante el juez. El juez dice, bueno, acá ven esta olla. Agua hirviendo, metan la mano dentro de la olla. Me vienen a ver dentro de 2 meses. El que tiene mejor curada la quemadura es el que tiene la razón. ¿Cuál es la relación lógica entre la verdad de los hechos? Ninguna. Sin embargo, es una manera de creer que el litigio está resuelto. Guarda que uno cuenta esto, que por supuesto es absolutamente carente de razón. Cuidado que estamos en algunas cosas, a veces, frente a determinadas situaciones. Ustedes saben, una de las cosas, yo diría, en el ejercicio práctico de la actividad forense, 70%, 80% de la complejidad está en la parte probatoria. Vos podés tener toda la razón del mundo, si no podés probar, estás en loco. Ustedes fíjense lo siguiente. No sé si recuerdan lo que la Corte dijo en Falco. En Falco, más allá de una construcción de dudosa lógica, estar a favor, de la argumentación de la Corte, y sí, bueno, para que se habilite la interrupción del embarazo, cualquier mujer puede ir a un hospital y con su declaración jurada de que fue violada, le alcanza. Es verdad que puede ser que algunos casos sean fraguados, pero no se puede someter a nuevo escarnio. Dejate de joder, o sea, es una declaración jurada, basta con tu declaración jurada. Eso es muy lógico, probatoriamente hablando. Claro, por supuesto, la situación es complicada. Pero entonces, yo lo que no puedo hacer es, frente a una situación probatoria complicada, listo, recurro a una declaración jurada que además yo como tribunal sospecho que es muy posible, o más que sospecho, reconozco que es muy posible que haya declaraciones juradas truchas. O sea, cuando alguien investigue esto desde una perspectiva lógica, va a decir, che, mira, estos tipos del siglo XXI, ¿cómo resolvían las cosas?
admitían que podía haber, sin embargo, hay un momento social en que determinadas cosas son admisibles o son bien vistas o tiene que ver con esto del corsi e ricorsi, o sea, situaciones manifiestas de injusticia y de vulnerabilidad llevan a veces a reconocimiento de instrumentos que son débiles. Lo que se explica en esa trayectoria anterior. ¿Se entiende a lo que voy? Realmente uno se encuentra, por ejemplo, otro caso, como es más antiguo, resulta menos conmovedor y más aceptable que lo veamos. ¿Se acuerdan haber leído el caso Partido Obrero completo? En el caso Partido Obrero, que sigue siendo un caso de estudio y que está muy reconocido, que es una rara, claro, hasta considerando eso está todo más o menos bien. No, porque los partidos políticos son instituciones fundamentales, sistemáticas. Para seguir leyendo, en el caso cortito, son 6 páginas. Y el juez dice, bueno, para que reconozcamos un partido, los partidos tienen objetivos, tienen orientaciones, y estas orientaciones las tienen que plasmar en una declaración de principios, en su carácter orgánico. Ahora, hay partidos que son extremistas y revolucionarios, que tienen una carta orgánica y una declaración de motivos. Pero esos motivos son falsos. Pues acá el Partido Obrero se viene a presentar que dice que es bonito. No, en realidad hay motivos revolucionarios. Entonces, no lo voy a reconocer. No, ¿viste? Vos pusiste una declaración, digamos, una declaración jurada y decís, vos, hay algunos que tienen una declaración jurada real y otros que tienen declaraciones juradas truchas. Entonces, yo a vos te voy a sancionar por tu declaración jurada que presumo que es trucha. No le debes decir, me estás jodiendo. Sí, porque, o sea, no, porque las declaraciones, digamos, la presunción de que las declaraciones juradas son falsas por sí mismas. Entonces, ¿qué derecho podés construir sobre la base de que las declaraciones juradas por definición son truchas? Fíjense, esto también pasa en materia tributaria. Yo siempre recordaba que hace unos años me llegó una intimación de la recaudación de la provincia de Buenos Aires. Usted seguramente tiene personal doméstico en su casa, porque con su nivel de ingresos, usted tiene mucama. La mucama es mi señora. Entonces, ya me estaban queriendo apretar porque, sí, por ganancias. ¿Por qué? Yo prefiero, o prefiere mi mujer trabajar en casa que contratar a alguien que después me hace un precio caro. Mi mujer no te va a hacer precio en cualquier momento. Pero por ahora, reina el amor. Con lo cual, evito ese tipo, por lo menos no pasa por ese. Vengo el jueves que viene, me llegó. Pero, fíjense, o sea, esto se lo digo también, porque cuando uno ve las cosas desde hace 500 años o desde hace 900 años, estos tipos, qué boludo. No estamos muy lejos con lo que hacemos ahora. Bueno, por eso, o sea, tenemos ciertas cosas que las revestimos de lógica, porque además están dentro de lo que es el paradigma de lo actualmente políticamente correcto y nos resulta admisible. O sea, a los padres fundadores de la Constitución norteamericana, que están en el origen de nuestro sistema, les parecía absolutamente normal y admisible que había personas esclavas. Y así se construyó el Estado de Derecho. De la misma manera que llegan a lo que es Haití, las noticias de la Revolución Francesa, claro, pobrecitos, los esclavos se pusieron que la Revolución Francesa era para ellos. O sea, yo dije, no, igualdad, fraternidad entre los blanquitos. Ustedes vuelvan a laburar porque no es para ustedes. Igualdad, fraternidad. Bueno, vamos a dejar acá.
y ya vamos a empezar el jueves a ver algo que está